Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado a estas horas de la noche, iniciamos el programa de la próxima dimensión. En esta ocasión está titulado, vamos a hablaros de ángeles protectores, de espíritus protectores. ¿Qué son? Conforme a los conceptos que nos han informado los espíritus superiores, Allan Kardec en la codificación espírita, conforme luego se han ido completando todas estas enseñanzas con otros libros a través de la psicografía, a través de la psicofonía, por médiums espíritas conocidos por todos nosotros y muchísimos de ellos indubitados. Antes de iniciar propiamente este tema, vamos a aperturar, a abrir el programa de esta noche como lo hacemos siempre en el programa de la próxima dimensión, y es a través de la oración. Para ello vamos a elevar el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus. Vamos a pedir la inspiración, la ayuda de las entidades espirituales protectoras de nuestro centro espírita, de los hermanos trabajadores desencarnados de nuestro centro espírita, para que lleguemos al corazón de todos aquellos hermanos y hermanas de camino que sientan la necesidad de saber un poco más sobre el mundo espiritual. Así sea. ¿Qué son espíritus protectores? Es lo mismo que ángeles guardianes, nos preguntaba Eva, una seguidora nuestra de internet. Son palabras, pero es lo mismo. No, querida hermana, no es lo mismo. El ángel guardián es un espíritu muy elevado que está ligado a nosotros por una gran simpatía que nos tiene, y para él es una misión que él la acepta voluntariamente, pero desde el modo que la acepta voluntariamente, es una alegría para él y además de obligado cumplimiento. El programa de esta noche lo dedicamos a los espíritus protectores, pero también vamos a ir comparándonos un poquito con el ángel guardián, con el guía espiritual, para que podamos comprender la distinción entre ellos. Los espíritus protectores son seres que están ligados a nosotros por lazos de afinidad. Son, por así decirlo, almas gemelas nuestras, es decir, espíritus que tienen muchísima afinidad con nosotros y que les es permitido venir a ayudarnos. Muchos de nosotros, muchos de vosotros os preguntaréis, para hacernos más fácil la vida. Fácil no creo que sea el término. Muchas veces los espíritus superiores explican a Allan Kardec en la codificación espírita
que la misión de los espíritus no es hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros y que va a contribuir a nuestra propia elevación, tanto en conocimientos como en moralidad, sino darnos buenas sugestiones, inducirnos al bien, llamar nuestra atención para el cumplimiento del deber que hemos abrazado muchas veces, de las responsabilidades que voluntariamente hemos abrazado y que por distintos motivos a veces pues declinamos seguir con esas responsabilidades. Entonces ahí están los espíritus protectores que muchas veces, aprovechando el sueño físico, el descanso físico, nos llevan en espíritu al plano espiritual y ahí tienen como una conversación terapéutica con nosotros en el sentido de decirnos, mira, tú recuerda que tomaste este compromiso o incluso, mira, acuérdate que tú nos pediste que te fuese concedida esta misión y se te concedió. Entonces, ahora que las cosas se han puesto difíciles, piénsate si merece la pena huir a esa responsabilidad que tú has tomado o por el contrario, debes afrontarla con valentía, con independencia de sus. Este tipo de cosas, este tipo de conversaciones son las que tienen los espíritus protectores con nosotros muchas veces en el plano espiritual, a fin de que luego por el día no recordamos o recordamos pequeños trozos en forma de sueños que a veces parece un rompecabezas que no tiene ningún sentido, pero llegado el momento, los hermanos espirituales, conforme nos explican muchísimas veces los espíritus, lo que hacen es sustituir esos recuerdos de esas entrevistas en el plano espiritual con nuestros espíritus protectores y nuestro espíritu, nuestro ángel guardián. Las sustituyen esos recuerdos por coraje, por fuerza de voluntad y por sugestiones que vienen a nosotros en el momento oportuno en que tenemos que decir sí o no. Algo dentro de nosotros resuena y nos dice, cumple con tu deber. No te deshagas de compromisos que tú mismo adquiriste. Ayuda, practica el bien, no hemos caído, has caído, pero no importa, levántate y continúa caminando. Este tipo de sugestiones, este tipo de conversaciones surgen, aunque no se recuerda, aunque no recordamos esa conversación sostenida, surge en nuestro interior como una sugerencia cuando llega el momento que tenemos que decidir sobre alguna cuestión importante en nuestra vida. O a veces incluso en cuestiones que no lo son tanto. Porque, ¿qué es importante y qué no es importante? Y esto de la importancia de las cosas, amados hermanos, ocurre un poco como con la física. Antiguamente, la física newtoniana dominaba todo el universo. Nos hicieron pensar que la física mecanicista de los cuerpos, de los grandes cuerpos celestes, era la que regía el universo. Pasarían siglos en los que surge una nueva rama de la física, denominada de física cuántica, la cual aprendemos a través de ella que esos grandes cuerpos están formados por unidades mínimas que conocemos con el nombre de átomos y que sin embargo, a pesar
de no ser observables ni con nuestro ojo humano, son las que van a configurar esos grandes cuerpos, y que cualquier fallo a nivel subatómico haría que quebrase todo un cuerpo astronómico, todo un cuerpo celeste. En las cuestiones de la importancia de las cosas ocurre esto mismo. Los hombres, ante una catástrofe, ante una desgracia, todos reaccionamos ayudando, en la medida de nuestras posibilidades, pero todos reaccionamos ayudando. Eso no mide la diferencia entre las personas, ni la diferencia evolutiva de las personas. El grado de elevación moral de los seres, de los espíritus. Lo que mide y lo que de verdad importa son nuestras acciones y nuestras reacciones en las cosas más íntimas de nuestra vida. Por eso os indico que cuidado con los segundos a segundos. En verdad, nosotros, usted, yo, ahora mismo, estamos preparando la próxima reencarnación y lo estamos haciendo, ¿sabe cómo? Segundo a segundo. Hacia nosotros vienen pruebas y expiaciones en virtud de elecciones practicadas en el presente y en el pasado. Y dependiendo de nuestra reacción a esas acciones que nosotros mismos hemos sido los desencadenantes, se preparará para el futuro una acción mayor, más impresionante, si no las vencemos, si no salimos victoriosos, o por el contrario se fijará en nuestro cuerpo mental como un aprendizaje que hemos conseguido tomar para nosotros. De modo que cada segundo que transcurre se fijará en nuestro cuerpo mental como algo que necesitamos aprender, o por el contrario, que ese algo ya se fije en nuestro cuerpo mental como un aprendizaje para las vidas futuras. Por lo tanto, la importancia de una vida no son el día en que nos morimos, el día que nacemos, el día que nos comprometemos con una pareja o que nos casamos, el día que tenemos unos hijos. La importancia de una vida son las elecciones que hacemos segundo a segundo durante toda esa vida. Y nuestras vidas, la mayor parte de nosotros, no somos ni personajes públicos, ni somos casi todos, la mayor parte, personas trabajadoras, que tenemos una familia pendiente de nosotros y nosotros por su vez también estamos pendientes de ella con un trabajo no de muchísima responsabilidad, sino a menudo con una responsabilidad limitada a la que corresponde a nuestro merecimiento intelectual. Y por lo tanto no vamos a tener que tomar grandes decisiones que influyan en una gran parte de la humanidad, gracias a Dios. Y por el contrario, vamos a tener que estar tomando decisiones sobre nuestra propia vida. Ahí es donde tenemos que tomar las grandes decisiones.
Nosotros no tenemos que decidir, la mayor parte de nosotros no decidimos los destinos de la nación, no decidimos ni siquiera los destinos de la ciudad en la que vivimos, pero sí decidimos el destino nuestro, entre comillas, sí decidimos cómo encaminamos nuestros pasos y en virtud de cómo encaminemos esos pasos encontraremos la nueva existencia, unas experiencias felices o por el contrario llenas de hándicaps, de dolor y de sufrimiento. Ahí entra la labor de los espíritus protectores. Ellos no pueden resolvernos nuestros problemas, porque los problemas que surgen cada día son otros tantos exámenes para los espíritus matriculados en esta escuela de almas que es la Tierra. Entonces nosotros tenemos que solucionarlos. Si al solucionarlos seguimos la ley de Dios, el beneficio será para nosotros. Si nos desviamos y optamos por otras posturas alejadas a la ley, el perjuicio también será para nosotros. Ese aprendizaje comúnico volverá a surgir y de modo más beligerante hasta que un día ya no podamos huir a nuestras responsabilidades. Por lo tanto, la labor de los espíritus protectores, de los hermanos espirituales, que son espíritus buenos y que vienen a protegernos, en verdad no vienen a protegernos de los demás, como erróneamente creemos. En verdad, el espíritu protector nos viene a proteger de nosotros mismos, de nuestros orgullos, de nuestros egoísmos, de nuestras inferioridades, de nuestras desvirtudes. En definitiva, el espíritu protector está apoyándonos, enviándonos sugestiones en el bien, en la práctica de la virtud, a fin de protegernos contra nosotros mismos. Nosotros cuando vamos a hacer un viaje, pedimos ayuda y protección a la espiritualidad. Dios mío, ayúdame que voy a hacer un viaje, protégeme durante ese viaje. Eso está muy bien. Pero claro, nosotros también tendremos que hacer nuestra parte. También tendremos que, antes de iniciar ese viaje, ver hacia dónde nos dirigimos, cuál es la mejor ruta, qué horas son las menos transitadas. Ahora ya los satélites nos informan de todas estas cuestiones. ¿Qué horas son las más peligrosas en virtud de la vida nocturna, de ese lugar al que nos referimos? ¿Qué zonas debemos evitar? ¿Qué barrios no debemos transitar? ¿Qué puntos negros existen durante todo el trayecto de la carretera? Y tomamos todas las precauciones, porque lo de Dios mío, ayúdame para que no me ocurra nada es a mayores de todas las precauciones que yo debo tomar antes de salir. Sin la ayuda de Dios nada somos, convenimos en ello, desde luego, pero no podemos descargar sobre los hombros de Dios nuestro Padre responsabilidades que incumben a nosotros mismos, como es la de procurar una ruta que no tenga demasiados problemas, que no tenga muchos obstáculos, buscar unas horas que sean las más adecuadas, etcétera, etcétera.
todas esas precauciones son de orden humano. A Dios le pedimos ayuda, pero, insisto, no podemos descargar sobre los hombros de Dios nuestro Padre una responsabilidad que es únicamente nuestra. Por eso decimos muchas veces que las oraciones deben ser salidas del corazón humano, breves y realistas. Si yo tengo el coche mal y yo no he podido arreglarlo porque no tengo dinero para arreglarlo, es lógico que le diga, Dios mío, tú sabes que yo hubiese querido arreglar el coche, pero no he podido, entonces te pido que me ayudes a que no, a ser posible que no se me estropee por el camino porque es que no tengo. Ahí sí, pero si yo sé que tengo el coche mal, lo que tengo que hacer es arreglarlo. Y si no, sopesar si merece la pena someterse a un riesgo tan grande sin tener las condiciones de hacerlo. Estas mismas reflexiones que nos hacemos para un viaje, debemos hacerlas en nuestra vida, en cada una de las decisiones que tomamos. Y ahí entra la labor de los espíritus protectores. Pero es fácil que ellos lleguen a nosotros. Difícil no es. Ellos pueden llegar, pero no es solo un asunto suyo. Mayormente depende de nosotros y no de ellos. Me voy a explicar. Si nosotros somos personas egoístas, egocéntricas, vanidosas, orgullosas, si utilizamos la calumnia, la maledicencia, si nos prestamos a oír calumnias de los demás o a decirlas o a suponerlas, y un muy largo etcétera de desvirtudes, nuestras antenas hacia el mundo espiritual van a captar justamente pensamientos que estén en esa misma onda inferior en la que nosotros nos conducimos la mayor parte del día. Entonces, las inspiraciones, las inducciones hacia el bien que nos está enviando nuestros espíritus protectores, sencillamente no van a llegar a nosotros. Porque ocurre esto, amados hermanos, como si una emisora de radio, estuviese tratando de ponerse en contacto con uno de nosotros a través de la radio. Pero ocurre que nuestra radio, en una determinada onda, no funciona. Se oye con perturbaciones en esa onda en que esa radio se comunica con sus oyentes a través de un receptor de radio. En nuestro aparato de radio no la coge bien y lo que oímos es una amalgama de 20 o 30 emisoras que no sabemos ni lo que dice cada una de ellas porque todo está entremezclado. Esto ocurre cuando nosotros, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están alejadas de las leyes de Dios. Entonces, a nosotros las inspiraciones de los espíritus protectores no van a llegar. Pero es que vamos más allá. Somos tan inferiores que no solo por responsabilidad nuestra, por nuestra inferioridad,
en el día a día, en el segundo a segundo. No nos llegan las sugestiones de nuestros ángeles y de nuestros espíritus protectores, sino que además, aún encima, con rebeldía y rebelados, nos quejamos de que Dios nos tiene abandonados. Fijaros el camino que recorre la humanidad terrestre. La mayor parte de nosotros nos quejamos e incluso llegamos a decir, no es que Dios vive arriba en su cielo, se lo pasa muy bien y está muy ocupado, no tiene ganas de fijarse aquí en los humanos que estamos abajo. Cuánta iniquidad hay en nuestro corazón, cuánta ignorancia somos capaces de arrastrar. Además de que la responsabilidad es nuestra enteramente, aún encima nos atrevemos a culpar a Dios nuestro Padre de abandono y desidia hacia nosotros sus hijos. Fijaros por qué caminos transitamos la humanidad. Muchos de ellos ni siquiera creen que Dios existe, ni los espíritus, ni nada por el estilo. Y la otra gran parte cree que Dios está muy ocupado en su cielo y no se ocupa de esta humanidad terrestre. Y nada de eso es verdad. La providencia la definen los espíritus superiores como aquellas leyes con las que Dios gobierna el universo a través del amor más puro y que protegen a aquellos de sus hijos que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos, o más que a ellos mismos. Fuera de esa cuestión, las leyes de Dios, la providencia divina, es lo mismo, no nos puede proteger porque nosotros permanecemos alejados de la luz, del amor de Dios nuestro Padre y nos situamos en las sombras, en las tinieblas, unidos, afinizados con criaturas tan erradas que pululan por el mundo físico, abrazados a una realidad que ya no les corresponde y que se afinizan con nosotros. Por lo tanto, si a nosotros no llegan las sugestiones de los espíritus protectores, nuestra es la responsabilidad y no de nadie más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los espíritus protectores, los ángeles guardianes, nuestros espíritus incluso familiares que nos ayudan porque han adquirido un grado de elevación tal que les es permitido venir a ayudarnos, nunca jamás pueden traspasar el límite de nuestro libre arbitrio. Es muy difícil, es bien difícil, queridos hermanos, observar desde el más allá, en la situación de los espíritus desencarnados, como un ser al que queremos mucho, un hijo, un nieto, un padre, una madre, comete acciones en las que se labra unos abismos en los que tan solo debe esperar a desencarnar para caer, en los abismos que nosotros talamos para nosotros mismos. Es muy difícil desde el mundo espiritual ver como alguien, un ser amado que nosotros queremos, se está equivocando y está realizando elecciones segundo a segundo que terminarán
por hacerle sufrir mucho el día que ingrese necesariamente en el mundo de los espíritus. Porque uno puede elegir mientras estamos reencarnados ir o no ir a tal o cual lugar. Pero volver, retornar a la patria espiritual, que es la verdadera, la eterna, no hay nadie que pueda quedarse aquí en el plano físico, en este mundo físico o en cualquier otro de los planetas. Es imposible. Todos tenemos que retornar al mundo espiritual. Y en el momento en que ingresemos en el mundo espiritual como espíritus desencarnados, libres ya del cuerpo, habiendo dejado el cuerpo físico en la tumba, tendremos que hacer frente a los buenos o a los malos caminos que nosotros hemos tallado para los demás y en definitiva para nosotros mismos, porque recordando aquellas palabras del Maestro Jesús, que el que haga un bien o un mal a sus hermanos, a mí me lo está haciendo. Entonces, en verdad, cuando hacemos daño a los demás, no estamos obrando mal para los demás. Estamos principalmente haciéndonos daño a nosotros mismos. Y aquellos desfiladeros por los que hagamos transitar a nuestros hermanos, desfiladeros de angustia, de dolor, de sufrimiento, más tarde los recorreremos nosotros mismos cuando ingresemos en el mundo de los espíritus. Por lo tanto, es muy difícil la labor de los espíritus protectores. Recordad que espíritus protectores, espíritus familiares, ángeles guardianes no tienen la misma misión con nosotros. Pero sí hay una cosa en común, que nos quieren mucho. Entonces es muy difícil ver cómo un ser al que queremos con todo nuestro corazón se está labrando para él mismo tamaño sufrimiento. Por eso la labor de los espíritus protectores, los espíritus que nos acompañan, es tan elevada y se precisa que un ángel guardián sea tan elevado, porque no solo tiene que ayudarnos, sino que controlar la acción de los espíritus protectores, de los espíritus familiares que nos cercan, que nos ayudan, pero sin nunca ultrapasar la línea del libre albedrío. Es decir, ellos nos pueden sugerir la solución a un determinado problema, pero no pueden insistir ni hacerlo con tal vehemencia que nosotros adoptemos esa sugestión por la intensidad con la que nos es hecha, sino que la adoptemos porque creamos que es lo mejor que podemos hacer. Ahí está la diferencia. Los espíritus protectores, por el contrario, tienen mucha alegría, se ponen muy felices cuando ven que su protegido, su tutelado o su tutelada sigue sus sugestiones y sigue por el camino del bien. Eso para ellos es una gran alegría, del mismo modo que cuando adoptamos malas decisiones se ponen muy tristes. ¿Nos abandonan? No, no nos abandonan, pero se van para junto a otros tutelados porque es inútil que estén ahí. Como os dije hace unos instantes, sus ideas, sus sugestiones no llegan a nosotros si nosotros andamos por caminos malos. Es como si nosotros nos vamos
muy lejos a Nueva York. Por mucho que grite yo desde Sevilla, mis hijos no me van a oír porque están en Nueva York. Sin embargo, si están cerca de mí, me pueden oír. En esto ocurre lo mismo. Por lo tanto, esta es la gran labor de los espíritus protectores. Sugerirnos ideas dentro del bien, sugerirnos ideas que nos alejen del mal. Y habrá espíritus malos cerca de nosotros, sugiriéndonos todo lo contrario. Sí los hay, pero Dios no los coloca. Los espíritus malos cerca de nosotros los colocamos nosotros mismos con nuestras prácticas alejadas de la ley de Dios. Esa es la segunda gran consecuencia de alejarnos de la ley de Dios, el caer bajo el dominio de espíritus errados, de espíritus ignorantes, de espíritus orgullosos, hipócritas y pseudosabios. Esa es la gran consecuencia. Nada más, mis queridos hermanos, espero que a nuestra amiga y hermana le haya quedado clara la distinción entre la labor de los espíritus protectores y los ángeles guardianes, que no son la misma cosa. Hasta el próximo sábado, en que volveremos a hablar de otro interesante tema a lo largo de estos sábados a las 11:30. Hasta el próximo sábado, y muchas gracias.